Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Esta semana estaba leyendo no hay más capacidad para, no sé quién es, Adidas o Nike, los que están haciendo las camisetas de Inter de Miami, pero no tienen más capacidad y todas las órdenes están aplazadas de sus playeras, se van a empezar a repartir hasta el final de octubre, noviembre. Pero es algo interesante, la gente quiere utilizar las playeras de Messi. Lo más barato que la puedes encontrar, 5,000 pesos creo. Solamente que vayas ahí a la Fayuca a comprarte una. Si la quieres, dime luego y te contacto con alguien. No es cierto, por favor, señores. Pero pónganse a pensar, ¿quién va a pagar 5,000 pesos por una playera? Y es algo interesante el hecho de que la gente quiera vestir la playera de un jugador, ya sea Messi, Cristiano Ronaldo. Si eres tronco, eres tronco. Es interesante que la gente está dispuesta a pagar tanto dinero para esto. Estaba también leyendo las noticias de eso que te aparecen en la primera página del periódico virtual, La Jornada, lo que tú quieras. Y aparecía una nota de esas de espectáculos donde no me acuerdo quién, el actor de Amores Perros, no me acuerdo cómo se llama, pero salió diciendo con mucho orgullo que compraba sus tenis Nike piratas. Y la gente, había muchas opiniones, ¿no? ¿Para qué compras pirata? Nada más te vas por la marca, nada más apariencia, lo que sea. Pero también es algo interesante, la gente está dispuesta ya sea a adentrarse ahí a Tepito, a encontrar tenis que se ven reales pero que son piratas, más baratos, o gastar 12,000, 13,000 pesos en unas zapatillas así exclusivas Nike. Es interesante lo que hacemos por tratar de vestirnos o tratar de asociarnos con alguien, con un nombre, con una marca, y creo que todos en un lugar o el otro lo hacemos. Fíjate, te voy a leer una cita de un teólogo, Bailey. El libro habla sobre la idolatría, sobre cómo somos todos nosotros, y fíjate lo que habla, y con esto quiero enmarcar lo que va a acontecer en estos próximos capítulos. Fíjate lo que dice: la gente siempre reflejará algo, ya sea el carácter de Dios o alguna característica del mundo. Todos nosotros vamos a reflejar algo.
ya sea el carácter de Dios o la característica del mundo. Si las personas están comprometidas con Dios, llegarán a ser como Él. Me recuerda lo que Pablo dice, y vemos su gloria y poco a poco somos transformados. Fíjate lo que dice, si las personas están comprometidas con Dios, si se aferran a Dios, si siguen a Dios, llegarán a ser como Él. Si están comprometidas con algo que no sea Dios, se volverán como esa cosa. Y habla de un ídolo, de la idolatría, siempre espiritualmente inanimados y vacíos, como el aspecto sin vida y vano de la creación a la que se han rendido. Y es algo interesante que la Biblia habla sobre la idolatría y habla sobre la idolatría como un reflejo de nuestro corazón. Lo que atesoramos, lo que amamos, aquello que dirige nuestras emociones, nuestro tiempo, nuestras afecciones, cómo organizamos nuestras prioridades y aquello que es más importante y aquello que para nosotros es un no negociable. La Biblia lo describe como un Dios o como un ídolo. Aquello que no es Dios dirigiendo y hemos hecho a la creación esa prioridad, entonces la Biblia habla de que es un ídolo. Y es interesante que en estos capítulos vamos a hablar, la idea central es Dios derrocando a cada uno de los dioses egipcios. Es Dios en contra de los falsos dioses. Es falsa religión contra un Dios verdadero. Ahora, sé que abarcamos muchos capítulos ahorita. Lo que quiero hacer esta vez, la primera vez que vamos por este pasaje y en unos años regresamos y podemos enfocarnos más a fondo, lo que quiero hacer contigo esta vez, quiero ir a ver las ideas más grandes o generales de este capítulo para que puedan ser un buen enmarque de cómo entendemos lo que Dios está haciendo en estos versículos. Entonces, Dios va a estar derrocando, va a estar atacando cada uno de los dioses de Egipto, y quiero que veas conmigo a los falsos dioses, la falsa adoración, un falso poder, un falso arrepentimiento y un Dios verdadero y misericordioso. Te lo repito, falsos dioses, falsa adoración, falso poder, falso arrepentimiento, un Dios verdadero y misericordioso. Y esas son las ideas centrales o más grandes que vemos en estos capítulos. Si alguien llega y te pregunta de qué se tratan las 10 plagas, no es de qué tipo de rana estaba ahí o de qué tipo de granizo. Son estas ideas centrales que el autor va a estar tratando de hacernos entender. Falsos dioses, falsa adoración, un falso poder, falso arrepentimiento y un Dios verdadero y misericordioso. El preludio a las plagas es el confrontamiento de Aarón y Moisés en contra de Faraón por primera vez. Se presentan por primera vez y es ahí cuando Moisés hace la señal de la vara y esta vara se convierte en una serpiente. Y este es el preludio porque esto resume la historia que vamos a ver en los próximos capítulos en las 10 plagas. Haz de cuenta que lo que pasa con Moisés, Aarón y Faraón por primera vez es un resumen, es una síntesis. Haz de cuenta que es un extracto de lo que va a pasar en estas 10 plagas. Quiero que vayas conmigo a eso. Fíjate cuando Aarón y Moisés se presentan delante de Faraón. En el versículo 10, Moisés y Aarón fueron a ver al Faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón tiró su vara al suelo ante Faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Fíjate que la vara es el instrumento por el cual Dios está actuando, ¿te acuerdas? Esa vara convertida en serpiente era la primera señal para el pueblo de Dios. Ahora es una señal para Faraón. Esta es la segunda visita al Faraón. La primera visita, ¿te acuerdas? El faraón terminó corriendo a Moisés. En esta visita, Moisés entonces hace la señal de la vara. Versículo 11, pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Quiero que te des cuenta de estas 3 palabras: sabios, hechiceros y magos. Es el poderío egipcio, es la élite egipcia, es lo mejor de lo mejor. Es la crema innata de la sociedad egipcia enfrentándose con Dios.
Es un resumen de lo que va a pasar en estas 10 plagas. Es el faraón, son los sabios, son los hechiceros y son los magos. Y se van a echar ahí un round con Dios. Entonces Moisés echa la vara, se convierte en serpiente. Los magos, hechiceros y sabios logran hacer lo mismo. ¿Te acuerdas lo que pasó entonces? La vara de Aarón se terminó tragando la vara de Faraón. Algo interesante, has visto películas, has visto fotos. El faraón era caracterizado o representado por una cobra, una serpiente. Era el símbolo de la realeza egipcia. Era el símbolo del faraón, era el símbolo de lo mejor del poderío egipcio. Y entonces en esta representación es Dios venciendo a Faraón. Es Dios tragándose a Faraón. ¿No te da así como un recuerdo, un déjà vu de lo que vamos a ver, o si lo has leído, de lo que has leído en Éxodo? Fíjate, Éxodo capítulo 15, versículo 12, extendiste tu brazo derecho y se los tragó la tierra. Esta es la primera oportunidad del faraón de arrepentimiento. Es el primer round del Señor contra Faraón. El Señor se lo termina noqueando, el Señor gana. La serpiente se traga al faraón. Y fíjate entonces que el faraón está dependiente de trucos, de hechicería. Es Dios haciendo lo que dicta, es Dios haciendo lo que decreta, es un Dios soberano. Es el poder falso de los magos, un poder falso que aunque aparentemente real, nunca será duradero. Y esa es una lección que el pueblo de Dios va a tener que aprender durante todo el libro de Éxodo. Un poder falso, aunque aparentemente real, nunca es duradero. Un poder falso, aunque aparentemente real, nunca es duradero. Y esto se va a ver en las plagas. Versículo 13, a pesar de esto, tal como lo había advertido el Señor, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. Quiero que vayas conmigo al primer punto. De forma rápida quiero ver las plagas y voy a ir leyendo versículos. Si da tiempo de ponerlos en la pantalla, si no escucha, quiero nada más ir haciendo menciones de cómo es que Dios va a ir atacando estos dioses. La primera plaga, el Nilo se convierte en sangre. Éxodo 7, versículo 20. Dile a Aarón que tome su vara y extiende el brazo sobre las aguas de Egipto. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo y todo el agua del río se convirtió en sangre. Y murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber el agua de ahí, porque todo Egipto se veía sangre. Date cuenta de esto. Algo interesante es que Dios, en medio de todo esto, está juzgando el lugar donde se había hecho el genocidio de los hebreos. ¿Te acuerdas que los egipcios habían tratado de desaparecer la simiente hebrea y los habían tratado de ahogar en el río? Capítulo 1, versículo 2, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan y a las niñas déjenlas con vida. No solo Dios estaba juzgando este acto, sino que Dios estaba yendo al corazón de los egipcios. Una cultura que en este entonces era potencia mundial. Una cultura que se exaltaba en ser bastante próspera. Un país que era confiado porque era seguro. Y era seguro porque estaba rodeado por el río Nilo. Y como estaba rodeado por el río Nilo, tenía la prosperidad y la abundancia que le habían permitido enriquecerse de tal forma. Y entonces a través del río Nilo podían hacer comercio, podían alimentarse, podían resguardarse de ejércitos. El río Nilo había permitido a los egipcios llegar a este punto de supremacía en este tiempo. Tanto era el respeto para este río que lo habían personificado en un dios. Y la reverencia al río Nilo era una reverencia religiosa, porque pensaban que el río Nilo, cada vez que ascendía en épocas de lluvia, entonces el poder de este río estaba más fuerte, el dios estaba más fuerte, y toda la gente en este momento, por ejemplo, cuando el río había sequías y el río bajaba y el río no estaba con un auge,
Toda la gente estaba orando, estaba ofrendando para que el Nilo regresara y los pudiera bendecir otro año. Porque de eso dependía su seguridad, de eso dependía su afluencia económica, su afluencia cultural. Este río Nilo se personificó en el dios Hapi. Y si después ves ahí al dios Hapi, había un culto general a este dios. Este dios aseguraba la prosperidad, aseguraba la seguridad de los egipcios. A través del río Nilo había comercio, había protección. Sin embargo, ahora Dios lo ha hecho sangrar. Ahora el río Nilo está sangrando. Dios está atacando a cada uno de estos ídolos. Estas personas estaban seguras en que el Nilo les daba protección y les daba seguridad y les proveía por todas sus necesidades. Sin embargo, el día de hoy vemos el Nilo entonces ensangrentado y los egipcios por lo menos empiezan a preguntarse qué es lo que está pasando. Fíjate la segunda plaga, las ranas. La diosa Hetet. Si vas ahí también, lo puedes después ver ahí en Google, en una enciclopedia. La diosa Hetet, diosa de la fertilidad, tenía la forma de una rana. La gente adoraba a esta diosa para asegurar que tuvieran fertilidad las mujeres, para que pudieran entonces concebir, para que pudieran tener hijos, para que pudieran perpetuar la cultura egipcia. Fíjate, sin embargo, el capítulo 8, versículo 1, el Señor ordenó a Moisés: ve a advertirle a Faraón que así dice el Señor, deje ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si no los dejas ir, infestaré de ranas todo tu país. Algo interesante es cada vez que se veía una rana en Egipto, como en India, las vacas no se pueden tocar porque son sagradas. En Egipto si veías una rana, la debías de proteger, la debías de cuidar porque era un símbolo de prosperidad, un símbolo de reproducción. Sin embargo, Dios entonces les manda a las ranas. Si no los dejas ir, infestaré de ranas por todo tu país. Versículo 6, Aarón extendió su brazo sobre las aguas de Egipto y las ranas llegaron a cubrir todo el país. Es un exceso de ranas. Ahora son los animales en contra de la humanidad, como en la plaga 3, como en la plaga de mosquitos, en la plaga de moscas, en la plaga de langostas. Sabes, estaba leyendo que San Antonio es el patrón del amor. Y si quieres asegurar amor en tu vida, si quieres conseguir un novio, un buen esposo, entonces hay una oración a San Antonio. No muy diferente a las ranas en Egipto. Si querías concebir, si querías asegurar que tus hijos estuvieran sanos, si querías asegurar que pudieras tener muchos hijos, entonces adorabas a esta diosa con forma de rana, y cada vez que veías una rana la protegías, porque si le hacías algo entonces era un augurio negativo para tu vida. Si querías tener hijos. Sin embargo, fíjate lo que Dios ahora hace con las ranas. Si eran un símbolo de vida y de reproducción, date cuenta lo que Dios hace. Ahora son un símbolo de muerte y de peste. Versículo 13. El Señor atendió los ruegos de Moisés y las ranas comenzaron a morirse en las casas, en los patios y en los campos. La gente las recogía y las amontonaba, y el hedor de las ranas llenaba el país. ¿Te das cuenta cómo Dios está volteando cada uno de estos dioses? Si era un Dios que me prometía seguridad, esa seguridad está literalmente podrida. Ahora el río Nilo está ensangrentado, no puedo sacar peces de ahí, estoy vulnerable. Si esa diosa me aseguraba fertilidad, ahora esa apesta. La tercera, la cuarta plaga, los mosquitos, los piojos y las moscas.
Fíjate, Éxodo capítulo 8, versículo 17, y Aarón extendió su brazo, golpeó el suelo con la vara, y del polvo salieron mosquitos que picaban a hombres y animales. En todo Egipto el polvo se convirtió en mosquitos. Versículo 18, los mosquitos picaban a hombres y animales. Capítulo 8, versículo 24, y así lo hizo el Señor, de esas nubes de tábanos se rompieron en el palacio del faraón. ¿Han escuchado la palabra tábanos para moscas? Yo no lo había escuchado, lo tuve que ver, pero aparentemente si buscas tábanos te aparece algo que parece mosca. Entonces yo creo que quiso decir mosca. Y así lo dijo el Señor, de esas nubes de tábano se rompieron en el palacio del faraón y en las casas de sus funcionarios, y por todo Egipto, por causa de los tábanos, el país quedó arruinado. Algo interesante es que había una forma de adoración a un dios parecido a lo que después los cananeos llamaron Belcebú, el dios de las moscas, y este dios aseguraba la sanidad de la gente, porque las moscas se asociaban con enfermedades. Y entonces para mantener a las moscas alejadas, tenías que adorarle a este Dios. Y si le adorabas a este Dios, entonces asegurabas que nadie de tu familia se iba a enfermar. Asegurabas que no iba a haber enfermedades, que no te ibas a enfermar, que podías chambear, que tus hijos no se iban a enfermar, que iban a estar sanos, que tu esposa no se iba a enfermar, que tus papás iban a vivir por muchos años, porque este Dios iba a mantener a las moscas alejadas. Sin embargo, fíjate que en esta plaga Dios trae a eso que los egipcios temían como enfermedad. Los magos son capaces de imitarlo. Es Dios soberano sobre su creación. Es Dios controlando el agua, la tierra y el aire. La tierra con los piojos, el aire con las moscas. La quinta plaga es el ganado, la sexta las úlceras y la octava las langostas. Y hay un Dios que es el Dios Hathor, y ese Dios entonces aseguraba la salud de tu ganado y la reproducción de tu ganado. Y si querías tener un ganado sano, si querías tener muchas cabezas de ganado, o si no querías que tus cosechas se enfermaran, que les creciera hongo, que se secaran, entonces tu trabajo era adorarle a este Dios. Sin embargo, fíjate lo que pasa. Dios manda una plaga al ganado. Capítulo 9. El Señor ordenó a Moisés que fuera a hablar con Faraón y le advirtiera: así dice el Señor, Dios de los hebreos, dejaré a mi pueblo. Y si te niegas a dejarlos ir, si sigues reteniéndolos, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados. Si yo fuera Faraón, diría: pero tú tranquis, porque yo tengo a mi Dios Hathor. Haz lo que quieras, si estás loco, Moisés, pero yo tengo a Hathor. Y yo le acabo de quemar incienso, y mi ganado no se va a enfermar. El capítulo 8, las úlceras. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno. Interesante que ese horno, las cenizas de ese horno es donde se hacían los ladrillos. Interesante es que las úlceras o la lepra era considerada inmunda entre los egipcios, y si alguien tenía un brote en la piel era considerado inmundo y era apedreado. Ahora estos egipcios son los que tienen esto. Consideraban a los hebreos inmundos y los tenían en otro lugar. Eran campesinos, eran pastores, eran algo inmundo, despreciable. Sin embargo, ahora Dios les trae las úlceras a los egipcios. Moisés y Aarón tomaron ceniza de un horno y se plantaron ante el faraón. Allí Moisés la arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en personas y animales. Si yo fuera Faraón, me estuviera preguntando: híjole, ¿dónde está Hathor? Le acabo de quemar incienso, mis animales se enfermaron, nos enfermamos, mi hijo tiene lepra, mi esposa tiene lepra, me está saliendo lepra. ¿Dónde está Hathor? La plaga de las langostas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto para que vengan langostas y cubran todo el país y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Pero no te preocupes, porque Hathor cubre mi ganado y mis cosechas. Pero es un Dios soberano derrocando a este Dios, y entonces ahora va en contra de las cosechas de los egipcios. Versículo 11. Los magos no pudieron enfrentarse a Moisés, pues ellos y todos los egipcios tenían úlcera. Interesante que es Moisés el despreciado, el sucio, presentándose delante de Faraón, mientras los magos
ahora no pueden enfrentarse, no pueden presentarse delante de Faraón porque son inmundos, porque tienen úlceras. La séptima plaga, el granizo. Había un dios que se llamaba Set y ese dios gobernaba los cielos y el símbolo de ese dios eran los relámpagos. Y si no querías entonces que ese Dios se enojara y hubiera tormentas, tendrías que ofrecerle a este Dios. Sin embargo, en el granizo, ¿te acuerdas? El Señor se muestra soberano sobre la creación otra vez. Entonces manda a Moisés a madrugar. Entonces manda la plaga del granizo, así dice el Señor, Dios de los hebreos, dejará a mi pueblo para que me rinda culto, versículo 14 del capítulo 9, porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti, contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay en toda la creación nadie como yo. Date cuenta del propósito, para que sepas que no hay nadie como yo en toda la creación. Entonces Moisés levantó la vara hacia el cielo y el Señor hizo que cayera granizo sobre todo Egipto, envió truenos, el símbolo de este Dios, granizo y rayos sobre toda la tierra. Llovió granizo y con el granizo caían rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto como nación hubo una tormenta peor que esta, la última. Y déjame hacer unas observaciones. Tinieblas, la novena plaga. Éxodo capítulo 10 versículo 22. Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en esas tinieblas. Versículo 23 capítulo 10. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de su sitio. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz, había un Dios. Se suponía que era el Dios principal, el Dios más fuerte de todos los dioses, el Dios Set, que era representado como un sol. Y este Dios era la representación del imperio egipcio. Y mientras el pueblo de Egipto fuera adorador de este Dios, entonces el sol nunca les iba a faltar y del sol dependía la cosecha y del sol dependía la alimentación del ganado, del sol dependía el bienestar de este imperio. Sin embargo, Dios entonces también termina aplastando al Dios Set, al Dios del sol. El faraón se consideraba el hijo del sol, el hijo del dios Set. Son falsos dioses. Y quiero que vayas conmigo al segundo punto. Es una falsa adoración. Date cuenta de esta religión o de este sistema. Cada uno de ellos tenía un Dios para lo cual ellos podían asegurar resultados dependiendo de lo que quisieran. ¿Quieres fertilidad? Ahí está la rana. ¿Quieres seguridad? Ahí está otro Dios. ¿Quieres que tus cosechas no falten? Ahí está otro Dios. ¿Quieres que el bien de la sociedad, del país esté creciendo? ¿Quieres que Egipto prospere? Ahí está otro Dios. ¿Quieres que tus ganados no se enfermen? Ahí está otro Dios. Y era un sistema de intercambio, donde la gente adoraba para entonces recibir bendiciones de ese Dios. Yo ofrendo mis servicios, yo sirvo a esos dioses, yo le doy mis recursos a esos dioses, yo vivo para esos dioses y esos dioses me aseguran de sus dádivas. ¿Te das cuenta que esta gente había creado ídolos a su medida para poder domesticarlos, para poder domarlos y para poder asegurar los resultados que ellos querían? Olvídate de un Dios soberano, indomable, un Dios que sobrepasa cada uno de mis planes y de mis razonamientos. Cada uno de ellos tenía un Dios. Una falsa adoración donde por medio de sus servicios interesados aseguraban las dádivas de estos dioses. Y ponte a pensar en estas plagas. Muchas veces pasamos de alto esto, pero pasa más tiempo imaginándote qué es lo que estuvo pensando Faraón o qué es lo que estuvieron pensando los egipcios. Ofrendé tanto para esto. No manches, serví tanto para esto. O sea,
lo que gasté en proteger a mis ganados de una plaga, lo pude haber gastado en otra cosa. Mis hijos se enfermaron y le quemé tanto incienso a este Dios. No he encontrado una buena cosecha y la cosecha que tenía se me secó y le di todo lo que tenía a este Dios. ¿Te das cuenta que es una falsa adoración a falsos dioses? Después de tanto, este Dios me paga así. Y déjame regresar a este punto una vez más. ¿Estás frustrado con Dios? ¿Estás frustrado por lo que Dios te ha dado? Y muy en el fondo de tu corazón, cuando nadie te escucha, cuando ya dejas de aparentar cosas delante de los demás, muy en el fondo de tu corazón está esta pregunta: después de tanto, después de tantas horas de servicio, después de tanta ofrenda, si yo doy más que este cuate, si bien que lo veo, pero ve este cuate, le va mejor que a mí, no se vale. No se vale. Este cuate ni viene a la iglesia y ya tiene novia. Yo voy a la iglesia y por más que busco no encuentro novia. No se vale. Mi esposa ha estado enferma por varios años y he orado a Dios por tanto tiempo. Y este cuate que es bien carnal, que ni viene a la iglesia, ve a su esposa. No se vale. ¿Te has preguntado eso? Y si no te lo has preguntado, tal vez me estás mintiendo, te estás mintiendo a ti. ¿Sabes por qué? Porque todos luchamos con idolatría. Porque todos estamos tentados a tomar a un Dios soberano, domesticarlo, hacerlo a nuestra imagen y semejanza y hacer un contrato tácito con Él. Pero te digo algo, Dios jamás se ha enterado de ese trato. No es que esté rompiendo un trato, es que jamás escuchó tus condiciones. Y no es por ser muy duro, pero no le interesan tus condiciones. No puedes domar lo indomable, no puedes comprender lo incomprensible, no puedes llegar a Dios y ponerle condiciones o términos para servirle. Y cuando lo llegas a hacer, has creado a un ídolo, algo que puedes manejar. Tú le sirves, tú le das y ahora este Dios está comprometido a servirte, a darte, si es que quiere ser servido. Son falsos dioses, es una falsa adoración. Algo interesante, quiero que veas conmigo de forma rápida cómo es que esta idolatría va invirtiendo el orden de la creación. En otras palabras, Dios en Génesis 1:10 creó las aguas y lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mares y Dios lo consideró bueno. Sin embargo, ahora las aguas no son de beneficio para la humanidad. En la segunda plaga, date cuenta que en Génesis 1:20 dijo Dios que las aguas se llenen de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo de la expansión del cielo. Sin embargo, ahora esa creación es destructiva. La idolatría ha abusado la creación, ha invertido la creación y ahora no es de beneficio. El Nilo, y después ahora entonces el Nilo hervirá de ranas. Lo que Dios había creado, los seres vivientes, los seres que vivían en las aguas para nuestro bien, ahora esas ranas se convirtieron en peste. Date cuenta, por ejemplo, las langostas. Génesis 2 habla de que Dios creó todo el campo, todo arbusto, todo fruto para nuestro bien, para que lo cultiváramos. No había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Capítulo 10, versículo 15. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra, ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo, todos los frutos de los árboles. Dios había creado en Génesis 1:11 que haya vegetación sobre la tierra, que produzcan hierbas, semillas, árboles y fruto. Y esto lo llamó bien. Dios había creado fruto, vegetación. Ahora Dios lo destruye en el capítulo 8.
En el capítulo 10, versículo 15 de Éxodo, eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que en el suelo podía verse, se comieron todas las plantas del campo, todos los frutos de los árboles. Es Dios deshaciendo lo que había hecho en Génesis. Es la idolatría del hombre invirtiendo el propósito de la creación, y ahora la creación entonces no es para nuestra bendición. ¿Cómo se invierte o revierte la creación en la oscuridad? Fíjate, Dios, Génesis 1, versículo 3, había separado la luz de las tinieblas y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Las tinieblas, ¿te acuerdas? Representaban caos, representaban desorden. Dios es lo primero que conquista, separa la luz, separa las tinieblas. Ahora nosotros vivimos en la luz, sin embargo, Dios ahora revierte la creación y entonces vivimos en oscuridad, es la idolatría. Déjame ir al tercer punto: falso poder, falsos dioses, falsa adoración, un falso poder. Los magos lo único que hacían era empeorar las cosas. Pero mediante las artes secretas los magos hicieron lo mismo, de modo que hicieron venir ranas sobre todo Egipto. Date cuenta que cuando los magos imitan la serpiente de Aarón, terminan perdiendo. Cuando los magos imitan las ranas, no es que solucionan el problema, sino lo hacen peor. Me esperaría que si fueran magos que pudieran hacer algo, se hubieran deshecho de las ranas, ¿no es cierto? Sin embargo, es un falso poder. Pasa lo mismo con las ranas, pasa lo mismo con la sangre del Nilo. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el corazón del faraón se endureció. Entonces, los magos tienen un falso poder, y una vez te digo, un falso poder, aunque aparentemente real, nunca será duradero. Un falso poder, aunque aparentemente real, nunca será duradero. El faraón tenía un poder, se sentía que era real, pero era falso y nunca podría llegar a ser duradero. Los magos tenían poder, aparentemente real, pero nunca pudo llegar a ser duradero. Llegamos falsos dioses, falsa adoración, falso poder, falso arrepentimiento. Date cuenta que en todas estas plagas se repiten cosas, como se repitió en el falso poder de los magos. Intentaron imitar varias cosas. Fíjate el falso arrepentimiento de Faraón. Faraón es un tipo de persona que busca no enfermarse más que buscar a Dios, o más bien busca a Dios para no enfermarse. No es que quiera acercarse a Dios, sino que quiere buscar a un Dios que le asegure que no se va a enfermar ni le va a pasar nada malo. Y el evangelio que escuchó este faraón es que si te acercas a Dios, tendrás una vida de sanidad, una vida de afluencia y una vida de comodidad. Y la bondad de Dios, según este faraón, se expresa en este tipo de vida. Date cuenta que el faraón tiene un falso arrepentimiento porque no conoce a Dios. Después de que el faraón experimenta estas plagas, el faraón tiene un pseudo arrepentimiento, un quebrantamiento temporal. Fíjate el capítulo 8, versículo 5. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor lo había advertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. En otras palabras, se le olvidó el problema. Faraón, yo creo que aconsejó a muchos de nosotros. Cuando tomamos una mala decisión, ignoramos a Dios, ignoramos la sabiduría de Dios, experimentamos el quebranto de esas decisiones, experimentamos tal vez la pena social o la vergüenza o el dolor, nos acercamos a la iglesia o a Dios y decimos: oh Dios, ayúdame. Y llegamos a la iglesia y pedimos consejo y obedecemos ese consejo.
Sin embargo, resulta después que las consecuencias de ese pecado no fueron tan graves como esperábamos o ya desaparecieron. Y esa persona regresa a hacer lo mismo que le provocó dolor en primer lugar. ¿No te has encontrado con alguien así? Tal vez tú eres ese tipo de persona. Pero en cuanto el faraón experimentó el alivio, endureció su corazón y ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Lo podría traducir: ya no quiso saber nada de la iglesia y ya no quiso saber nada de Dios hasta que volviera a experimentar algo así. ¿No me crees? Capítulo 9, versículo 27. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón para decirles otra vez, esta vez, después de otra plaga, esta vez reconozco mi pecado. ¿Te das cuenta que su vocabulario hoy es más intenso y es así como si la regué? Otra vez reconozco mi pecado. El Señor ha actuado con justicia mientras yo y mi pueblo hemos actuado mal. No voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen al Señor que los truenos y los granizos paren. ¿Qué esperarías? Ya esta vez sí ya entendió Faraón, o sea, ya. Si lo hace otra vez, o sea, de plano ya, o sea, ¿qué está haciendo? O sea, ¿qué piensa de la iglesia o qué piensa de Dios? O sea, ya se pase de lanza, ¿no? Ya dirías, ya disciplina. Pero en cuanto vio el faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado. Tanto él como los funcionarios endurecieron sus corazones. El faraón tiene un falso arrepentimiento porque nunca comprendió la complejidad ni la magnitud de su pecado, la santidad del Dios que había confrontado. Es una persona que se acerca a Dios para librarse de los problemas. Y cuando pecamos muchas veces, hermano, te digo con toda sinceridad de mi corazón, hay veces que me preocupa más las consecuencias sociales, las consecuencias familiares, las consecuencias económicas, más que la afrenta que he hecho delante de mi Dios. ¿Te pasa así? No mientas. ¿Sabes que el cristiano necesita arrepentirse incluso de su arrepentimiento? ¿Sabes que muchas veces nuestro arrepentimiento es movido por idolatría? Y ¿sabes? Nuestra oración en esto, incluso en esto, es que en nuestro arrepentimiento lleguemos a conocer a un Dios verdadero. Faraón tiene un falso Dios, falsa adoración, falso poder, falso arrepentimiento. Déjame llegar a esto. Último punto. Llegamos a un Dios verdadero. Date cuenta que dentro de todo esto, la misericordia de Dios es reflejada, por lo menos en sombra, pero es vista de una forma increíble. Cuando manda la plaga más fuerte hasta este momento, que dice, voy a reunir toda mi fuerza, y manda la plaga de granizo y truenos. Date cuenta en el capítulo 9, versículo 18, por eso mañana a esta hora enviaré la peor granizada que haya caído en Egipto desde su fundación. Versículo 19, ordena inmediatamente que se pongan bajo techo tus ganados y todo lo que tengas en el campo, lo mismo personas que animales, porque el granizo caerá sobre los que anden en el aire libre y los matará. Dios advierte. Y no solo le advierte a los hebreos, sino le advierte a los egipcios. ¿No te sorprende eso? En medio de estas plagas, Dios va a destruir todo lo que queda, la vegetación, todos los animales, y decide enviar una advertencia. Versículo 20. Algunos funcionarios del faraón temieron la palabra del Señor y se apresuraron a poner bajo techo sus esclavos y ganados. Pero otros no hicieron caso de la palabra del Señor y dejaron en el campo sus esclavos y ganados. ¿Te acuerdas el propósito de las plagas? Para que conozcan que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Y en medio de todo esto, date cuenta que Dios está dando a conocer a gente que antes lo desconocía.
que hay salvación aún en medio de personas que lo rechazaban. Y hay personas que son empujadas hacia Dios en medio del dolor, y hay personas que son alejadas de Dios en medio del dolor. ¿No te parece interesante? Hay algunas personas que experimentan dolor y se aferran a Dios. Hay algunas personas que experimentan dolor y odian a Dios. ¿No te parece interesante, hermano? Hay personas que se acercan a Dios porque lo quieren domar, lo quieren domesticar y se frustran, se amargan si Dios no les da lo que ellos piensan o lo que ellos se prometieron a sí mismos. Sin embargo, Dios está haciendo su obra porque es un Dios soberano, es un Dios poderoso, es un Dios que está en control de su creación y es un Dios que trae salvación a algunos. Fíjate el capítulo 6, el propósito es realmente por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. El propósito de vino, mostrar su gloria, mostrar su grandeza. Éxodo capítulo 7, 17. Así dice el Señor, ahora vas a saber que yo soy el Señor. Éxodo 7, 5. Cuando yo despliegue mi poder contra Egipto y saque de allí a los israelitas, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Ahora date cuenta de esto. El propósito de las 10 plagas fue mostrarle a los hebreos y a los egipcios que Él es el Señor. Ya estoy cerrando, ¿sale? Quiero decirte que el propósito de Dios en traerte aflicción a tu vida, como lo hizo con los hebreos, como lo hizo con los egipcios, es derrocar cada uno de tus ídolos. Es derrocar cada castillo de arena que has destruido para asegurarte seguridad, prosperidad, sanidad. Es Dios en su propósito de demostrarte que solo Él es el Señor. Que es Dios que está dispuesto y es capaz a traer aflicción a nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria. Que es Dios derrocando cada uno de nuestros ídolos. Te hago una pregunta. ¿En dónde encuentras seguridad? Muchos de nosotros encontramos seguridad en nuestro trabajo. O en nuestra salud física decimos, mira, mientras tengas salud. Pero te das cuenta que ni siquiera tu salud depende de ti. ¿En dónde encuentras seguridad? ¿En dónde encuentras gozo? ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde está tu provisión? Es ese Dios que se proclama yo soy, en contra de un pueblo idólatra que se proclama yo puedo ser, yo puedo proveerme, yo puedo encontrar mi seguridad. Es un pueblo autodeterminante que los llevó a alejarse a Dios cada vez más. Es un pueblo idólatra que decide sus valores, que decide qué es el bien, qué es el mal, contra un Dios que nos decreta, que nos dice y que nos apunta a su gloria. Ahora, regresa a la pregunta, ¿qué es donde encuentras paz, seguridad, gozo? Porque cada una de las decisiones que tomas durante tu semana son guiadas y dirigidas por aquello que te, según tú, da gozo, paz, seguridad. Déjame leerte una vez más la cita que te había leído. La gente siempre reflejará algo, ya sea el carácter de Dios o alguna característica del mundo. Si las personas están comprometidas con Dios, llegarán a ser como Él. Si están comprometidas con algo que no sea Dios, se volverán como esa cosa, siempre espiritualmente inanimados y vacíos, con el aspecto sin vida y vano de la creación a la cual se han comprometido. Muchos de nosotros estamos dispuestos a ser esclavizados por esos ídolos porque los servimos y los adoramos. Porque adorar es servir y servir es adorar. Y cada día estamos dispuestos a hacer cosas que hacemos por ese ídolo que no estamos dispuestos a hacer por Dios. Cuando servimos a Dios pensamos que es mucho tiempo, muchos recursos, pero cuando hacemos otra cosa, servimos a otro ídolo, no es tanto tiempo, no son tantos recursos. Es la historia de un Dios soberano rescatando a su creación de la idolatría, enseñándonos, por doloroso que sea,
lo frágil que son nuestros ídolos. Por doloroso que sea, quebrantando cada uno de nuestros ídolos, mostrándose como un Dios diferente, soberano, no es un genio de lámpara, que no está del lado de nadie, que está por su gloria, que está dispuesto a perseguir a su pueblo, a quebrantar a su pueblo, para purificar a su pueblo. Y si ha de destruir cada uno de nuestros ídolos, lo ha de hacer, porque su propósito es mostrarnos que solo Él es el Señor. Ahora ya para cerrar, pregúntate, ok, bueno, ¿en dónde estoy poniendo mi confianza? ¿En dónde estoy poniendo mi seguridad? Y si Dios es Dios bueno y soberano, te aseguro que durante toda tu vida se va a enfrentar a esos dioses, a esos ídolos. Los ha de quebrantar, los ha de empujar, hasta que el pueblo una vez más salga de su éxodo, sea liberado de la idolatría y sea rescatado por un Dios, y podamos ver una vez más que solo el Señor es digno de alabanza. Padre, te doy gracias, mi Dios, por este día. Padre, danos sabiduría para discernir aquello en lo que estamos confiando, mi Dios, aquello en lo que estamos poniendo nuestra esperanza, aquello lo cual nos da seguridad, sin lo cual, Señor, encontramos ansiedad, encontramos tristeza, desesperación. Ayúdanos, mi Dios, a discernir si estamos confiando en ti, si te estamos buscando, si te estamos adorando. Y Padre, perdónanos a cada uno de nosotros, porque todos somos idólatras. Confiamos en la creación más que en el Creador y Señor, nos hemos desviado tantas veces. Tenemos un falso arrepentimiento, una falsa adoración, falsos dioses, un falso poder. Nos mentimos a nosotros mismos, pensamos que podemos hacerlo si luchamos lo suficiente y peleamos una batalla inútil en contra de ti. Señor, perdónanos, renueva nuestro corazón. Una vez más, rescátanos de nuestros pecados. Señor, en Cristo Jesús. Amén.